recordemos que ya definimos una pendiente o la pendiente de una recta como la tangente de un ángulo de inclinación. Aquí se presenta una definición de pendiente como el grado o medida de inclinación de una recta. Es la misma información que nos da el ángulo de inclinación. Si vemos la gráfica como la que se presenta en la parte de abajo, la pendiente de una recta es el cambio que hay en el eje Y con respecto al eje X. Si recuerdan, definimos una fórmula, que es esta que aparece aquí en pantalla, para encontrar la pendiente de una recta. En el numerador aparece una diferencia de las ordenadas y en el denominador aparece una diferencia de las abscisas. ¿Cómo se traduce esto de manera gráfica? Bueno, veamos esta figura. Yo tengo una recta que pasa por dos puntos. Ese es el punto 1 y el punto 2. Y nosotros definimos la pendiente como la diferencia de las Y's, Y2 menos Y1, y esa diferencia se refiere a esta parte. Cuando yo hago esa resta, encuentro la distancia que hay entre las Y's. Lo mismo sucede cuando hago la resta entre las X. Cuando tenemos una división, chicos, o una fracción, nos indica una razón de cambio. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de las razones en las recetas? Como de tazas de harina por tazas de agua. Aquí sucede algo similar. En el numerador yo estoy poniendo el cambio en matemáticas. Este triangulito significa cambio. El cambio que hay en el eje Y con respecto al cambio que hay en el eje X. ¿Sale? Entonces, una pendiente también es una razón de cambio. Una pendiente es una razón de cambio. Razón significa división o comparación. Estoy viendo en la gráfica cuánto cambia Y con respecto a X, ¿vale? Ahora, sírvase también para ver este ejemplo, que nosotros definimos la pendiente que siempre vamos a denominar con M como la tangente del ángulo de inclinación. Lo habíamos puesto como alfa, en este caso lo ponen como teta. ¿Por qué? Porque ese ángulo es este que está aquí. Es el que hay entre el eje o la horizontal y la recta. Este es el ángulo de inclinación, ¿sale? Teta en este caso es el ángulo de inclinación. ¿Sale? De inclinación. Bueno, esto es muy importante de ubicar, ¿vale? De entender. El ángulo es con respecto a la horizontal. Y recuerdan que si la medida del ángulo, cuando nosotros despejábamos la medida de este ángulo utilizando tangente inversa o arco tangente, nos daba negativo, quiere decir que se está midiendo en sentido horario. ¿Sale? Cuando es sentido horario es negativo, cuando es sentido antihorario es positivo. Bueno, vamos a ver. Entonces veamos un ejemplo para que nos quede un poquito más entendido de qué va esto. En la gráfica se presenta una recta y a lo largo de la recta se ubican ciertos puntos. Si se fijan, este punto es el 1,1, 2,3, 3,5, 4,7. Ahora, vamos a ver cómo cambian, cuál es la razón de cambio de los puntos en tanto en X como en Y. Por ejemplo, si yo parto de este punto que es el 1,1 y me voy al siguiente punto que está indicado como 2,3, ¿qué es lo que sucede? Para llegar de este punto a este punto, lo que hago primero es recorrer en las X o en las abscisas 1 y subir en las ordenadas
2, ¿vale? A ver, si esto pasa con dos puntos, con los dos primeros puntos de la ordenada, perdón, de la recta, deberá de suceder con los otros. Vamos a suponer que yo quiero llegar del punto 1, que sería este, vamos a llamarlo punto 1, al punto 3. Para poder llegar al punto 3, primero tengo que recorrer en X 1, 2 y ya. Me quedo hasta aquí, hasta el 2. Y tengo que subir 1, 2, 3, 4. Ok, entonces vamos a ir anotando nuestras razones de cambio. Para ir del punto 1 al punto 3, yo recorrí en Y 1, 2, 3, 4. Recorrí 4 en Y. Vamos a poner aquí nuestro cambio, nuestro cambio en Y con respecto a nuestro cambio en X. En Y yo recorrí 1, 2, 3, 4. Y en X recorrí 1, 2. ¿Sale? Entonces, si yo hago esta división, me queda 2. Bueno, voy del punto 1, ahora voy del punto 1 al punto 4. ¿Sale? Del punto 1 al punto 4. Vamos a ver, voy a ponerlo ahora con azul. ¿Cuánto tengo que recorrer en X? A ver, 1, 2, 3. Mi cambio ok, ese va acá abajo. Mi cambio en X es igual a 3. Y mi cambio en Y será 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6. Mi cambio en Y es de 6. Si yo divido esto, si yo divido 6 entre 3, me da 2. Y si se fijan, chicos, esto que estoy obteniendo es la pendiente. Es la pendiente. ¿Por qué? Vamos a encontrar, por ejemplo, la pendiente de esa recta. Yo la he definido como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vayamos con el ejemplo de el punto 1 al punto 4. Okay. Mi punto 1 es 1,1 y el punto 4 es 4,7. Voy a hacer las diferencias entre las Y y las X. Tomaré como para la fórmula mi punto 2 como lo que es el punto 4 y quedará entonces 7 menos 1 sobre 4 menos 1. Y 7 menos 1 y 6 entre 3 es igual a 2. Esto es lo mismo que hice de manera gráfica, o sea, con los brinquitos. Bueno, entonces la pendiente, mi pendiente para este ejercicio es 2. Y de hecho aquí lo presentan. Al aumentar una unidad en X, se aumentan 2 unidades en Y. Y tiene razón de ser porque mi pendiente es de 2. Quiere decir que Y cambia en 2 cada que cambia en 1X. Esto significa el 2, ¿vale? Ahora, hemos visto que pues no todas las rectas se pueden presentar de esta forma. Hay varios tipos de pendientes dependiendo de la orientación que tenga. En este caso, en el caso anterior, tuvimos una pendiente de M igual con 2. Es positiva, ¿vale? Esta fue positiva. Sin embargo, también puedo tener pendientes negativas. En algún ejercicio que hicimos en clase, tuvimos una pendiente de menos 2. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la forma que debe de tener una recta con pendiente positiva? Pues como la que aparece aquí en este cuadrito, ¿vale? Una pendiente positiva, si se fijan en esta parte que nos indica el cuadrito, dice que al aumentar la variable independiente, X, también aumenta la variable dependiente. O sea, una sube y la otra sube también. Y si es cierto, aquí podemos ver que si yo avanzo con respecto al eje de las X para ubicar un punto dentro de la recta, también avanzo, es decir, voy hacia arriba en Y. Sin embargo, hay otras rectas que cuando, por ejemplo, aumenta una,
disminuye la otra. Es el caso de la pendiente negativa. Dice, al aumentar la variable independiente X, disminuye la variable dependiente Y. Veámoslo aquí. Esta es la forma, la que se presenta aquí, de una recta con pendiente negativa. Si yo aumento, es decir, si yo quiero pasar de este punto a este punto, entonces aumento en X, pero bajo, o sea, disminuyo en Y. Mi cambio en X es positivo, mi cambio en Y es negativo. Ahora, de hecho puedo verlo también a la inversa. Si no quiero ir de este punto a este punto, sino ir, por ejemplo, de este punto 2 al punto 1, si yo quiero ir en este sentido, tendré que disminuir en X porque para acá quedan los números negativos, es decir, los números que van disminuyendo el valor en X, y yo voy aumentando en Y, es decir, en uno se aumenta y en otro se disminuye. Este es el caso de una recta con pendiente negativa. Ahora, cuando yo tengo rectas totalmente horizontales, como la que se presenta en pantalla, la pendiente, no existe inclinación, entonces la pendiente será 0. M es igual a 0. Y si recuerdan, esto ya lo vimos en clase, el nombre de esta recta, por ejemplo, que pasa por el punto 3 en Y, es Y igual con 3. ¿Sale? Ahora, cuando tengo una pendiente totalmente vertical, la inclinación, el ángulo de inclinación es de 90 grados. Y si se acuerdan, alcanzamos a ver algo de que cuando yo tengo mi fórmula, y2 menos y1, o x2 menos x1, bueno, creo que la habíamos visto inversa, x1 menos x2, pero para que vean que no tiene ninguna diferencia cuando tomo alguno de los puntos, ¿vale? Cuando una recta es totalmente vertical, no cambia en Y, es decir, no cambia en X, las X son iguales y esto me daría 0. Y lo que habíamos definido, aquí voy a poner una Y cualquiera, que cuando un numerador es 0, se indetermina o es indefinida. Es cuando tengo una recta vertical. En este caso, cuando tengo una recta vertical, la pendiente será indefinida, ¿vale?